Hola Carlos. Hola, en este caso, soy Felipe, voy a cambiar mi nombre acá. Ah, Felipe. Tenemos, ujú, ¿cómo Perfecto. estás? Espérame. Ok. Hola, Hola. ¿cómo ¿Qué estás? tal? Bien, ¿y Bien, tú? bien, muchas gracias. Qué Ahí te mandé bueno. el request para compartir. Perfecto. ¿Y vas a necesitar algo más que te ayude dividiendo en Eh, sala? sí, sí, en algún momento vamos a necesitar un breakout room, entonces Ya. sí estaría bueno si me puedes colaborar ahí o me haces Perfecto. co-host y yo lo hago sin problema. Ya. Te voy a igual a hacer co-host, pero Súper, te eso. puedo ayudar haciendo las salas. Excelente, gracias. No sé si ahí cuántas salas quieres o ahí vemos. Sí, pues depende de las personas que se conecten, pero en general se han conectado como 20. 20, 25, ¿no? He Sí, visto. sí. Bueno, excelente, ¿no? Está muy bien. ¿Y prefieres que te interrumpan? ¿Veo yo las Perfecto. preguntas? ¿Cómo? No Que, te preocupes. No, 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 ya, tranqui, tranqui. O sea, ok. cualquiera de esas maneras está bien. Yo voy a colapsar esto aquí. Solamente que prefiero que vean este pedazo. Tan. Tú estás viendo la pantalla, ¿cierto? O sea, Sí, la estoy viendo la presentación. pantalla. Ujú. Perfecto. Súper, muy bien. Bueno, entonces dejamos que te interrumpan y si es que hay alguien que Perfecto. está levantando la mano, yo te aviso. Dale, dale, gracias. Súper, ya. ¿Te parece empiezo a dejar ingresar a las personas? Me parece muy bien. Ya, todavía hay solamente 4, entonces esperamos 5 minutos a que se conecte más gente. Yo creo, sí, esperemos un poquito. Y seguramente es Alejandra y Carlos. No, no, no. No está ni Alejandra ni Carlos. Ah, ok, bueno, esperémoslos entonces que se conecten. Ya. Hola a todos y todas. Vamos a esperar unos minutitos antes de partir para que se vaya conectando la gente. Eso es. Mm.
Bueno, yo voy saludando a los que se van conectando. Hola, Cristian, Sofía, Isabel, Karina, Macarena, Maraulina, ¿cómo están? Esperémonos un poquito que se conecten desde más colegas. Ya se ha sumado otro par más. Mientras tanto, los que ya están, hola, Macarena, los que ya están pueden decir dónde están, en qué país y en qué ciudad. Hola, Karina, pueden Hola, escribir en el buenas tardes. chat. Hola, Marolina, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Bien, gracias. En México. ¿Y ustedes? Ah, yo en Colombia, yo en Colombia. ¿Cómo están? Difícil, la verdad. Ha estado bastante complicada la situación. Yo estoy no a muchas horas del epicentro. Mi ciudad tuvo algunos daños, no tan dramáticos como los de las ciudades cercanas, pero un gran susto, la verdad. Creo que ha sido uno de los mayores sustos que me he llevado en la vida. Ujú. Muchas gracias por preguntar. ¿Dónde están los otros? Por acá dice Karina, bueno, Macarena nos dice Santiago de Chile, Cristian está en Argentina, no, Aloma es el apellido, Santiago de Chile, viviendo en Irlanda, Dios mío, está tardísimo, Karina. Está muy tarde porque estás despierta a esta hora. Marisol desde Graneros, sexta región de O'Higgins, pero Marisol, ¿esto es qué país? México dijiste, ¿no? No, no, esa era Marolina. Chile. 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 Ah, ok. Muy bien. ¿Dónde están? Hola, Carmen. ¿Qué tal? ¿Dónde estaba preguntando que me dijeran o escribieran en dónde están? ¿En qué país? ¿En qué ciudad? Santiago de Chile. Buenas tardes. Santiago. Buenas tardes. Conozco Santiago. La pasé muy bien en Santiago. Qué bueno. Ah, conozco en general las capitales. Estaba en Buenos Aires, me he podido bueno, en Argentina sí me he podido internar un poco más. En Chile fui a un proyecto específico a Santiago, la pasé maravillosamente. Tengo muy buenos amigos y colegas y mentores chilenos también, igual que argentinos, porque estudié en Argentina. Eh, y uno de mis grandes mentoras de la vida ha sido de México. Entonces es como la latinidad, ¿no? De alguna manera siempre interconectada. Pues, ¿les parece si empezamos la sesión? Ya que estamos a los 5 minutos, somos un grupo pequeño, vamos a conversar más que cualquier otra cosa, entonces voy a compartir aquí mi pantalla. Espero que la estén viendo. ¿Pueden confirmar que efectivamente la están viendo? Yo creo que sí. Se ve. Sí. Perfecto. Interrúpanme cuando quieran, ¿no? O sea, no hace falta alzar la mano, hablen y ya está, me queda más fácil. Yo de todas maneras voy a intentar estar pendiente del chat, pero por si acaso, pues vamos, pues yo ahí, si alguien me ayuda a decir como que no me has respondido, por favor. Ok, la sesión 4 de este como curso, esta discusión que hemos tenido ya por 3 sesiones con los colegas de Conex alrededor de los problemas de la información y de la inteligencia artificial. Y yo quiero utilizar más que la palabra desinformación, porque como ya nos contaron, Carlos, Ale y Paula, tenemos estas tres posibilidades, ¿no? Dentro, digamos, hay dos grandes categorías, la buena información y la mala información, y dentro de la mala información tenemos la misinformación, la desinformación y la malinformación, a la que le sobra una vocal, pues porque pertenece a la gran categoría. Entonces, digamos, en estas lógicas vamos a enfocarnos un poco más en la misinformación y quizás en la desinformación. Pero básicamente es cómo pensar la inteligencia artificial responsable para la acción socioambiental y cómo de alguna manera intervenir o cómo emplearla sin amplificar la desinformación y borrar a las comunidades. Entonces, lo primero que quiero que me respondan es esto, desbloqueen sus micrófonos, somos poquitos. Dice aquí, ¿qué necesitaríamos saber antes de publicar esta afirmación? Así ustedes no sepan nada. Las fuentes. Por ejemplo, ¿pero qué quiere decir las fuentes? Saber de dónde viene la información. Si Saber viene de dónde de, viene la... no sé, Ujú. Pero fijémonos en esta idea referencia. porque está muy interesante las referencias, pero las referencias serían para cuáles factos, para cuáles hechos. Estoy pensando en científicos y si fueran como, no sé, me imagino alguna emergencia ambiental.
Claro, Ujú. hay que investigar si menciona comunidades, ver si existe la comunidad, si efectivamente está en una situación de emergencia o de como explorar un poco. Explorar un poco porque la frase es como en Colombia decimos tramadora, ¿no? Como que le vende a uno una idea, ¿cierto? Dicen, Nur Midel convierte tierras deshabitadas y sin uso productivo en energía limpia para Marruecos sin afectar los medios de vida locales. Entonces, antes de hacer la clasificación, pensemos en qué datos, qué voces y qué documentos faltan para realmente poder decir esta frase es correcta, es adecuada sin conocer todavía el caso. ¿Qué Porque dicen las también demás? tiene, A ver. Ujú, porque también tiene que saber si realmente hicieron los trámites que deben de hacer para que puedan hacer, para que puedan implementar el uso, eh, la energía limpia y qué tipo de energía limpia se refieren y realmente si cumplieron con los estándares que están solicitando en el país, si se cumplen con las normas ujú, oficiales, por ejemplo, del suelo, del aire, del agua, y también si realmente hay personas en esa región o no, porque a lo mejor dicen que no hay, pero que no está asegurando porque a lo mejor no se contempla porque ujú, puede ser que no sea una población registrada, no sé cómo, no sé si hay poblaciones nómadas allá, pero hay algunas partes del mundo en donde hay poblaciones nómadas, perdón, y ujú. entonces ahí en esas pues pueden considerar si van a monitorear o algo, pueden considerar que no hay, porque cuando llegaron a monitorear, como que convenientemente fue en una época en que no había población en ese lugar, sino que estaban en otro punto en ese momento de su recorrido de vida, ¿no? De que, bueno, de cómo se van recorriendo dependiendo de las estaciones. Y entonces nos tienen que asegurar qué tiempo hicieron, como que el estudio que realmente les dice que no hay personas ahí, que si realmente no hay en todo el año. Ujú. O por qué lo están diciendo exactamente, ¿no? Y Pero también es, ajá, sigue. Dime. y también tienen que saber, por ejemplo, que no solo pensar en las personas, sino también en los seres que ahí viven y en la tierra, el suelo, porque puede decir que no está habitada o deshabitada, pero cómo están poniendo qué La seres palabra habitan. habitado, Ajá, ajá, ¿qué es ajá, habitar o quiénes ujú, habitan? sí. Ujú. Es muy interesante este punto, por acá nos dice, bueno, es verdad, Karina, que estamos en poseclipse, entonces pensemos también en eso. Dice acá, en Chile se piden estudios de impacto ambiental, difícilmente no van a afectar la vida silvestre, aunque sean energías limpias, porque igualmente existen migraciones, aves, impacto, lo que nos está diciendo Marolina. Efectivamente, y estas frases, fíjense, uno dice faltan fuentes, falta tal, pero si ustedes lo ven en un gran billboard en la calle, o en un brochure, o en un póster, las referencias no van a aparecer, pero frases escritas de esta naturaleza definitivamente sí, y esto además puede tener unas implicancias de impacto en la política pública o de mover a los tomadores de decisiones basado en estas ideas. Esto es lo que en general se distribuye en muchos temas. Entonces, miren que finalmente no se trata de una decisión, sino no con una etiqueta. O sea, vamos a tener una decisión alrededor de un ejercicio y no vamos a tener una etiqueta. Entonces, la idea es reconstruir qué sabemos, qué sigue en disputa, porque en estos grandes proyectos las disputas no terminan jamás, menos en temas ambientales. Vamos a deliberar un poquito con las preguntas que les tengo, vamos a examinar un mensaje y lo vamos a auditar y corregir en grupo. Y al final decidimos qué hacemos, ¿no? ¿Publicamos, modificamos o no publicamos todavía? ¿Vale? Entonces, miren el caso de Noor Middle, que combina una promesa energética con preguntas socioambientales, ¿no? Entonces, primero es un proyecto solar, es un proyecto solar, quiere decir que quiere tener diferentes formas de capturar el sol. Se planea en Marruecos, en el desierto de Marruecos, ¿no? Cerca de una ciudad que se llama Midel. Y dado que estamos hablando de energía solar, la idea es generar energía renovable, almacenamiento, ¿no? Y aportar
a lo que ahora sabemos que necesitamos, que es la transición energética. Es decir, sabemos que esa es la dirección a la cual se va el mundo. Eh, por otro lado, tenemos unas preguntas que requieren evidencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo evolucionó el diseño tecnológico? ¿Mm? ¿Qué implica el uso de agua en un entorno árido? Porque es muy interesante, estas tecnologías fotovoltaicas, ellas en sí mismas no usan mucha agua, pero hay que limpiarlas constantemente. Entonces, la narrativa no se cuenta sobre la limpieza de las celdas, sino sobre el consumo per se de las celdas mismas. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir el uso del agua en un entorno árido como un desierto? ¿Cómo se reconocen los usos pastorales? O sea, ¿qué decimos cuando decimos son tierras deshabitadas, como lo señalaban las compañeras? ¿Qué es lo que estamos diciendo cuando decimos se usa o no se usa o cómo se usa? ¿Y qué evidencia existe sobre consulta y compensación? Entonces vamos a explorar efectivamente este caso. Entonces, como decía, es un complejo solar planificado. El objetivo fue firmado en el 2019, ampliar la generación renovable y cubrir horas de alta demanda. El proyecto ha tenido una inversión enorme desde muchas agencias, es un proyecto real. Inicialmente la idea es tener tecnologías solares y de almacenamiento, pues porque uno de los grandes dilemas de la tecnología de las celdas fotovoltaicas es que recuperan esta electricidad, pero si no se usa inmediatamente, pues hay que almacenarla. ¿Cómo se hace? Pero el análisis también debe incluir el análisis de la tierra, del agua, del acceso, de la compensación y de la representación. Y ya las dos compañeras nos hablaron de la representación no solamente de las comunidades de seres humanos, sino de las comunidades de lo vivo en general. Entonces ahora miremos esta pregunta, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué desaparece cuando un territorio se describe solo como un sitio técnicamente idóneo? ¿Qué queda como diluido, como escondido? ¿Qué creen ustedes? Todo lo que hay detrás del territorio como su acervo histórico o cultural, lo que representa para las personas también y lo que ha representado a lo largo del tiempo, ¿no? A lo mejor actualmente no, pero puede haber incluso como asentamientos, pudieron Ujú, haber y hay ujú. ahí registros arqueológicos o algo, ¿no? Efectivamente, miren lo que nos dice Maralina, por acá nos dice Marisol, se oculta el vínculo vivo, me encanta más la frase, se oculta el vínculo vivo de lo vivo, ¿no? Las personas, la cultura, la historia y la identidad, los ecosistemas, y aquí hay una cosa muy importante, y es que además depende de qué pensamos como lo vivo, ¿no? Porque si uno adopta una posición más panteísta, vivas también están las montañas, vivas está el agua, vivas están las nubes. Y si vamos y le preguntamos a comunidades indígenas, probablemente son panteístas. Entonces, esto de lo vivo, además, es objeto también de análisis moral, ¿no? Es un agente moral. Pero si se lo extiendo a las nubes, a los ríos y a las montañas y a las rocas, realmente solamente cuando digo un sitio técnicamente idóneo, me esconde todas esas posibilidades y además todas esas cosmogonías. Porque cuando decimos nosotros ecosistemas, personas, cultura e historia, probablemente estamos adoptando una cosmogonía occidental de origen griego, básicamente, excepto que además conviven entre nosotros otras cosmogonías diversas, ¿no? Entonces, miren esto, es muy interesante esto porque exactamente lo que ustedes están diciendo aquí de la identidad, me gusta mucho de la identidad y el vínculo con lo vivo, es que decir sin vivienda no significa que no hayan relaciones territoriales ahí. Claro, es un desierto, entonces uno si no pertenece a las comunidades ahí que realmente se mueven en ese territorio, uno dice como, no, pues, o sea, es solamente arena, arena y arena y arena y arena. Pues esto, si no hay viviendas es porque no hay nada, aquí podemos hacerlo sin ningún problema, ¿no? Pero realmente esto no lo podemos decir porque no sabemos si estos son grandes caminos de transporte, son grandes caminos de intercambio cultural, esto no lo sabemos. El proyecto determinaba emplear más de 4.000 hectáreas
4.000 hectáreas. Esto es un amplio campo, al mismo tiempo en relación al desierto, pequeño. Fíjense en esto, ¿no? Entonces parece mucho, y es mucho, pero al mismo tiempo no. ¿Cómo puede ser ambas cosas? ¿Cómo puede ser mucho y poquito al mismo tiempo? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué será que es Depende de mucho la y poquito? escala. Sí, sí, señora. Depende de la escala. Es decir, elabórame más ¿Quién lo eso. define? Por ejemplo, O sea, si es que tú lo miras, no sé, por ejemplo, si estás en Chile, en Magallanes, uno habla de, no sé, 79.000 hectáreas el sitio que trabajamos nosotros que es protegido. Eh, correcto. Ujú, entonces, pareciera 4.000 hectáreas pequeñas. Eh, ujú. Depende de la visión con que uno mire y lo mismo si es que uno la mira desde los individuos que están en ese territorio, Exacto. eh, puede ser una parte importante y si eso se asocia con, no sé, relaciones ecológicas y todo, puede ser toda su existencia. Claro, lógico, ese es exactamente el punto. O sea, yo, si uno lo compara al desierto, no es nada realmente. O sea, Colombia tiene 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Entonces, pues esto pareciera que es un pequeño territorio del desierto de Marruecos. Pero también depende. Si de repente yo tengo en mi barrio, me hablan de 4.000 hectáreas en la relación de mi cuerpo con mi barrio, que es como lo más cercano a comunidad. La comunidad no alcanza ni a ser la ciudad porque yo no la conozco, más o menos conozco mi barrio. Entonces, 4.000 hectáreas puede realmente irrumpir muchísimo en las experiencias que uno tiene frente al espacio, no necesariamente porque tenga los pies ahí, pero por ejemplo, si yo vivo frente a una montaña que generacionalmente hemos visitado, ese territorio, aunque no tengo mi casa ahí, he desarrollado un ejercicio de pertenencia frente al territorio, yo y mi comunidad. Entonces, miren que acá la ausencia de viviendas permite una conclusión meramente residencial, pero no resuelve por sí sola el uso, el acceso o la compensación sí lo hay. Miren que 2.700 son tierras comunales de 3 colectividades y 1.400 clasificadas como forestales y gestionadas por comunidades, ¿no? Entonces, es desierto, sí, pero se puede encontrar en apenas estas 4.000, ya 2.700, en donde hay una especie como de posesión en el espíritu de 3 comunidades, lo cual ya hace que la manera en la que lo comunicamos puede irnos a una manera o a la otra. Entonces, fíjense, hay 2 organizaciones, yo preferí anonimizar esto es real, pero acá aparece organización 1, organización 2, para no utilizar nombre de organizaciones, pero miren las 2 organizaciones lo que dicen frente al mismo territorio. La primera dice que es un uso transitorio y de baja intensidad, sin asentamientos permanentes, pastoreo descrito como limitado, corredor junto al río para ganado, conclusión institucional sobre medios de vida. Mientras que la organización 2, sobre el mismo territorio, para el mismo proyecto y al mismo tiempo, dice que hay un uso previo por pastores y transhumantes, sitios de las plantas cercados, corredor abierto para ganado, seguimiento de desplazamientos y derechos de uso. Entonces, ¿qué sensación tienen ustedes de una organización a la otra? Porque llevaron a un grupo de expertos a evaluar el territorio para el proyecto de transición energética mediante luz solar, pero miren los 2 resultados. ¿Qué sienten ustedes? Que una apoya el desarrollo y la otra reconoce los usos y Como que piensa un poco más en la eh, gente. sí. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué ven aquí si uno lo compara? Que suena como si fuera dos lugares distintos. Mm. Ah, eso me parece muy interesante. O sea, si uno lo lee, uno piensa que son 2 lugares distintos. Pero lo interesante es que sea el primero, es que sea uno solo, y aquí la diferencia precisamente está es en el peso que se le da al uso, ¿no? No en que uno sea verdadero y otro falso, pero si nosotros leemos esto de manera independiente, nos lleva en una dirección distinta, el peso que tiene la palabra, ¿no?
pero sin embargo ambos podrían ser perfectamente verdaderos, solo que le dan más peso a una cosa que a la otra. Quizás también porque ese es el interés de las organizaciones, ¿no? No un interés como, no diabólico, sino un interés que simplemente sucede porque es su objeto de interés institucional. Ahora miremos otra vez la afirmación inicial. Nur Middle convierte tierras deshabitadas y sin uso productivo en energía limpia para Marruecos, sin afectar los medios de vida locales. ¿Ustedes qué sienten? ¿Qué estaría respaldado? ¿Qué podría exagerar la evidencia? ¿Qué información todavía sigue como faltando? ¿Qué creen ustedes? Desde lo que dice por lo menos la organización 2, sin afectar los medios de vida locales, dudoso, porque hay información de que efectivamente hay uso. Ujú. Entonces, como que inmediatamente, eh, y lo mismo en el caso de sin uso productivo, porque aun cuando podría ser limitado frente a esos ojos, es uso productivo, distinto Correcto. al... Incluso si es un corredor, ¿no? Porque si es un corredor y uno le toma una foto cuando nadie está corriendo por el corredor, parecería que no se usa, que no tiene un uso productivo. Pero es que así son los caminos. Los caminos no siempre se están caminando, ¿no? Se están disponibles para ser caminados. Y a veces es difícil determinar cuál es el nivel de productividad o el uso que se le da a un territorio, especialmente cuando uno ya viene sesgado o condicionado por el tipo de vida que tiene. Entonces, ¿cuánta verdad parcial hace defendible el mensaje? Porque nunca podemos, o es muy difícil pretender llegar a un mensaje en donde todos los hechos hayan sido probados y comprobados muchas veces. Esto es imposible. Entonces tenemos que lidiar con mensajes que son parcialmente verdad. Y además, si son frases largas, entonces son diferentes frases con diferentes niveles de parcialidad. Entonces, ¿cuánta verdad parcial hace defendible un mensaje? Miren, la frase coincide con una promesa renovable, es verdad, y la ausencia de viviendas, pero convierte un uso descrito como limitado, como lo decía Carmen, en ausencia de uso. Limitado es como, si es poquito, esto es nada. Y una conclusión institucional en ausencia general de afectación. Entonces, ¿ustedes qué decidirían? ¿Publicar sin cambios, corregir, contextualizar o no publicar? ¿Qué piensan? ¿Dónde se vuelve engañosa? Yo no publicaría. Ujú. ¿Por qué? Claro, porque s- sin calificar si es engañosa o no, son mensajes a media, que les falta información, les falta claridad. Y sobre todo pensando no en la población que hace uso de ese territorio, sino en aquellas personas que van a hacer uso de la energía solar o limpia, em, van a ser ignorantes respecto de lo que la afectación que está Ujú. teniendo su uso. Entonces, si es que no va la verdad completa o más mensajes donde se vaya entregando más información, yo no lo publicaría. Claro, o sea, estaría quizás en los corregir y contextualizar, quizás, ¿no? Alargar, verificar. Ujú. Por acá nos escribe Marisol y dice, hay un riesgo en calificar un territorio desde términos de uso y productividad. Es real, pensar un territorio como solamente si es útil y productivo es una visión capitalista, pero así de una dirección de la explotación de los recursos, ¿no? Pues eso nos tiene en el cambio climático precisamente. Hay que investigar cómo realmente afecta al ecosistema, porque la vida es importante independiente si se le da un uso productivo o no. Claro, y por eso tenemos también reservas, ¿no? Ahora, las reservas tienen una lógica muy rara porque son reservas en cuanto a que nos dimos cuenta que sí las necesitamos al final. Y entonces, como que es una manera de pensarlas como si fueran para uso y productividad, solo que se las deja un poco quietas, pero es el único mecanismo que hemos podido encontrar de protección.
pero este es un gran punto del uso del territorio. También falta información de la vida útil de los paneles solares. Claro, ya estamos, cada vez le estamos pidiendo más información, pero entonces imagínense ustedes haciendo un brochure, imagínense ustedes haciendo una campañita para redes sociales, ¿no? O les piden un eslogan, todo eso no podemos incluir. Uno quisiera poner toda la demás cantidad de información para realmente informar, pero todos los que leemos noticias sabemos que las noticias tienen un título y el titular. Ahora, esos titulares, ¿cuántas veces uno va y lee la noticia y uno dice, no, pero este titular me engañó? O al revés, ¿no? Es como que uno ve el titular y va y lee la noticia y la noticia es como de 5 renglones. Entonces, miren que tenemos que llegar a un acuerdo. No podemos dar demasiada información porque se nos extiende demasiado, pero si empezamos a peluquear, ponemos ese mensaje en la peluquería y lo dejamos tan cortico y tan marketeable que al final, en vez de decir una cosa, dice otra, entonces tenemos un problema de misinformación. Dice Marisol, porque puede ser energía limpia para hoy, pero un montón de residuos que tratar a futuro. Sí, 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 esta es una discusión que sobre todo se ha avivado con los carros eléctricos, efectivamente. ¿Puede haber greenwashing, ustedes creen, cuando el beneficio ambiental es real? ¿Qué se imaginan ustedes? Porque el greenwashing es cuando yo como empresa decido armar todo un teatro y una parafernalia de impacto ambiental y al final no hay nada, pero utilizo como el hype y la emoción de la gente y toda esta lógica para poder vender más. Pero en este caso, ¿habría greenwashing cuando de todas maneras habría un beneficio ambiental, asumiendo pues que funcione el uso de esta energía eléctrica de origen solar? ¿Ustedes qué piensan? Yo pienso que el greenwashing no es necesario cuando una empresa ya genera un beneficio ambiental real, porque no hay un lavado de imagen de algo que no necesita ser lavado, por decirlo así. Ujú. Yo estoy casi completamente de acuerdo, aunque sí pienso que dentro del beneficio ambiental también deberían estar el beneficio a las poblaciones que están ahí, ¿no? Creo que a veces la separación de la palabra ambiental es muy radical, como si las grupos poblacionales estuvieran como de alguna manera en lo abstracto desconectados. Entonces a veces siento que conflictúo un poco con eso. Dice aquí, yo creo que sí hay greenwashing porque se vende lo bonito nomás. Por ejemplo, digamos, pero al mismo tiempo no es tan greenwashing porque de todas formas sí hay un beneficio ambiental, que es lo que nos señala Karina, ¿no? Entonces estamos como en una escala de grises aquí. Entonces miren esto, el proyecto puede producir energía renovable, bien por el beneficio ambiental. Al mismo tiempo, pues podría estar presentando todo como limpio, inclusivo, libre de conflicto, omitiendo tierra que ya se está usando, cercamiento, agua, compensaciones a las comunidades. Entonces es como que, bueno, sí, muy greenwashing, pero quizás lo voy a correr un poco a que todavía no termina de convencerme, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que mostrar una pieza de comunicación antes de llamarla greenwashing? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué tendría que mostrarnos? ¿Qué se imaginan ustedes una pieza concreta antes de llamarla greenwashing? Está dura la pregunta, ¿no? Está difícil. Mientras tanto, nos dice Marisol, hay que estar conscientes de que las energías limpias también son un negocio. No, claro, es que el capitalismo de lo que sea le saca un negocio. Ah, Macarena me pide que haga la pregunta. Está aquí al final de la diapositiva, si la están viendo, ¿no? Creo que la están viendo. Estoy en la diapositiva 10. ¿Sí? Dice aquí, ¿qué tendría que mostrar una pieza concreta antes de llamarla greenwashing? ¿Si están viendo la Quizás, diapositiva 10? quizás acciones Nef- concretas. Acciones concretas podría ser, como qué, por ejemplo. Que, por ejemplo, toda su actividad, cómo mostrar quizás toda su actividad en el proceso constante de todo el desarrollo de su negocio, que está enfocado en eso, no solamente como pequeñas pinceladas o pequeñas muestras de solo lo que hacen, Ujú, como para limpiar la imagen, sino que todo el proceso en sí que se vaya visibilizando hacia la sociedad para que puedan ir viendo de que realmente eso es real. ujú, entiendo. Sí, o sea, uno debería. Ahora,
piénsenlo también desde la empresa para ser vendibles. También necesitan ser vendibles y prometer un poco más de lo que tienen en función de recibir el financiamiento, porque de todas maneras les interesa el financiamiento. Y sin financiamiento no hay nada. Y parte de obtener el financiamiento es vender, ¿no? Y es como atrapar un poco, ¿no? Es una técnica de mercadeo. Entonces también piensen en que también necesitan, no solamente tienen que decir la verdad, sino que además tienen que decirla de una manera que les permita tener ese financiamiento. Entonces, ¿cómo lo harían ustedes? Dice aquí Macarena, la consecuencia de lo que se plantea. La consecuencia de lo que se plantea. ¿Qué quiere decir la consecuencia de lo que se plantea? ¿Qué será la consecuencia de lo que se plantea? Los efectos, los riesgos podría ser, pero si ustedes están solicitando financiamiento para el proyecto que te podría tener beneficios increíbles, ustedes en la ronda de competitiva para solicitar estos recursos dirían los riesgos. No, yo creo que se centrarían en los beneficios o debieran Mm, claro, detallar mire, cuáles beneficios ajá, se esperan. claro, mire que creo que lo hicieron casi al mismo tiempo. Mire, Macarena dice es que si se ofrece algo, Mm. uno debería entregar los beneficios. Claro, pero miren en la idea, ¿no? Es decir, si yo le voy a decir a usted, vea, necesito 100 millones de dólares, ¿no? Para un proyecto de transición energética en energía solar, que va a ser la maravilla, ti, 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 ti. Pero además tengo que decir, sin embargo, los riesgos son, y a pesar de esos riesgos, deme esos 100 millones de dólares. Ahora dice Marisol, Mm. para que fuera un proyecto redondo hay que nombrar a los riesgos y cómo mitigarlo. Eso es muy interesante porque en un pitch uno normalmente dispone de apenas unos segundos, por ahí un minuto, para poder decir estas cosas, pero además ser vendible, ¿no? Porque además la idea es que nos den el dinero, o sea, piensen también en esto. Daniela nos dice, las acciones tendrían que acercarse primero al territorio y lograr una para tener imagen positiva del proyecto. No, eso sí, la que sea consensuado, básicamente, ¿no? La credibilidad vende, me encanta esa frase también. Es verdad, muchas gracias Daniela y Marisol por este punto, porque sí siento que fácilmente cuando uno está intentando movilizar recursos, eh, puede caer en casi manipular un poco la pieza comunicativa para obtener esos recursos, a pesar que el objetivo es, digamos, moralmente válido, ¿no? Pero ahí puede haber una suerte de teatro para que eso suceda. Entonces, miren, la fuerza de la acusación debe corresponder, la acusación en cuanto a la afirmación, digamos. La fuerza de la afirmación debe corresponder a la fuerza de la evidencia. Entonces, hay un error factual. ¿Qué afirmación, o sea, factual es que de verdad no es? ¿Qué afirmación contradice una fuente verificable? Entonces me dicen, hay tales fuentes posibles de agua natural para poder hacer la limpieza de los paneles, ¿no? Y resulta que no hay, en vez de tres hay una. Eso es un error factual, eso no hay por dónde mirarlo, ¿no? Pero también puede haber una omisión material. ¿Qué contexto cambia la impresión de la audiencia? Porque no es como no decir la verdad, es verdad, pero elegir ese contexto me modifica un poco la impresión que la audiencia puede tener. Como por Deshabitado. ejemplo, deshabitado, ajá, como por ejemplo, deshabitado, sin viviendas. O lo que estábamos diciendo de no incluir en la pieza los riesgos. Porque así hay algo que nuestros científicos del comportamiento saben con mucha claridad, lo aprendí de ellos, de hecho, es que los seres humanos no nos gusta lo que no es certero. A nosotros nos gusta la certeza. Todo aquello que es incierto nos genera como, uy, 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 porque estamos acostumbrados a pensar en un mundo con certezas. Entonces, si a una idea le vendemos además la parte de los riesgos, quizás nos vamos a otro contexto. Si se lo ponemos, nos vamos a otro contexto. Greenwashing,
¿La pieza exagera su desempeño o carácter sostenible? ¿Ustedes qué quieren? ¿Ustedes qué creen? De la frase que teníamos, ¿sienten que la exagera de alguna forma el desempeño o el carácter sostenible? La voy a volver a poner. Aquí está. ¿Será que la exagera o está bien? O sea, puede ser falsa, pero no la exagera. O sea, promete resolver el problema de Marruecos. Energía limpia para Marruecos. Pero solamente dice que va a convertir unas tierras específicas en energía limpia. No está diciendo que va a cubrir toda la energía de Marruecos. Quizás para mí en donde más se debilita es en la segunda parte, sin afectar los medios de vida locales. Esa me parece más difícil porque además suena muy bonita, está muy bien escrita. Sin embargo, primero, ¿qué entendemos como afectación? Segundo, ¿qué se supone que son los medios de vida? ¿Y qué estamos geográficamente, de qué estamos hablando cuando decimos locales? Eso también lo podemos pensar en la primera frase, ¿no? ¿Qué es deshabitado? Mm. Como ya Carmen nos lo había señalado. ¿Qué quiere decir el uso productivo? Efectivamente, ¿a qué nos referimos cuando nos referimos a energía limpia? Ya unas compañeras nos decía, pues pueda que sea energía limpia por este lado, pero luego nos contamina un montón por el otro. Miren que, o sea, y la frase ya la destruimos. Tierras habitadas, uso productivo, energía limpia, sin afectar medios de vida y locales. O sea, no nos quedó nada de la pieza porque ahora lo estamos cuestionando todo. La verdad es que esa frase es como muy chocante porque como que asume como con arrogancia, por decir, que va a dar una solución a un problema, pero no está cubriendo nada en realidad. No, y Entonces, no como que dice cuál, no dice sí, específicamente cuál. no da mucha información y es No, como chocante porque además dice y se apropia de decir con sin fundamento de que no va a afectar el territorio y que además está haciendo todo como que es lo que necesita la comunidad, por decirlo así. Tampoco indica qué correcto, comunidad. En correcto. alguna ocasión me pasó eso con una empresa había una reunión de una empresa que se iba a hacer cargo de los residuos y en la exposición dijo, nosotros nos vamos a hacer como empresa cargo de todos los residuos de esta ciudad, una ciudad de Chile específica. Y era una empresa que se dedicaba a recolección de basura domiciliaria. Ujú, Y yo le dije, ya, pero aquí hay un montón de otros residuos. Y usted está diciendo que su empresa se va a hacer cargo de todo. Significa que va a reunir residuos textil, neumático, un montón de problemáticas que son mayores acá en esta zona. Y me dice, no, es que no nos vamos a hacer cargo. Bueno, entonces lo que usted está diciendo no es correcto, porque debería decir solamente domiciliaria, claro, porque no se va a hacer cargo de los residuos en su totalidad. Y el mayor claro. residuo que había en esta zona era textil. Ujú. Sí, miren que es muy interesante ese ejemplo, me gusta mucho porque en contraposición en Bogotá tenemos el día sin carro. Entonces, todos los carros particulares y motos particulares, durante todo un día se les prohíbe salir. Entonces, uno lo escucha y uno dice, wow, qué increíble el medio ambiente, los pajaritos, no hay que... Pero cuando uno ahí mira, realmente el 80% de la polución de automotores viene del transporte público, que igual sí tiene permiso de salir. Entonces mi reducción real es de un 20%. Entonces fíjense, o sea, cuando uno dice algo, voy a quitar, no todos los carros particulares, sí, pero, o sea, ¿cuál es el impacto real? Como lo que me estás diciendo tú, Karina, ¿no? Es como voy a quitar los residuos, pero, o sea, residuos, toda la palabra que implica residuos. No, 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 no. Los residuos de las casas. No, pero pues, o sea, es que los de las construcciones, las industrias, los negocios, esos son otros residuos. Y entonces es diferente. Bueno, dice Marisol por acá, tampoco dice a cuántas personas beneficia y cómo, tendría que tener alguna métrica como respaldo. Esto es muy interesante con lo de la métrica, excepto que, por ejemplo, en eslogans, en piezas comunicativas como de difusión, normalmente se evita las métricas porque a la gente no le gustan las métricas. O toca buscarles una métrica, no como el 35%, sino algo más fácil de entender como uno de cada tres, por ejemplo. Hay que buscarle la manera de decirlo. Dato mata relato,
Pero curiosamente una cosa que yo he aprendido, porque yo ejerzo desde lo cualitativo, es que el relato también mata el dato. Porque, por ejemplo, uno puede tener una fotografía, ¿no? Piensa en una fotografía de su familia. Yo puedo coger, sacarle todos los datos y decir todos los píxeles, la distribución de las personas, cuántas personas hay, el género, la ropa, la descripción histórica, pi, 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 pi. Puedo tener todo eso, pero el relato de la foto que implica es un cumpleaños, fue la última vez que estuvimos con mi papá, cosas así, el relato nos dice una cosa que toda esta construcción de datos, por lo menos en este sistema, no. Entonces, esta frase me gusta porque va como de un lado hacia el otro. Tú acabas de dar un porcentaje real del 20% de disminución de la contaminación para no usar el auto particular. Ah, es igual convence, pero porque estamos en este entorno donde nos gustan los datos. Quién sabe si esto aplica para toda la población, ¿no? Ahora, ¿quién carga con la prueba cuando un uso casi no deja documentos? Porque, ajá, es que aquí hay una cosa importante. Uno puede decir, ay, no, sí, pero es que lo que pasa es que yo tengo una escritura pública que dice que yo soy dueño de la tierra, ¿no? Claro, eso me lo prueban. No, pero es que yo tengo una serie aquí de documentos que efectivamente establecen, pero esto de verdad le podemos pedir a todas las comunidades a lo largo y ancho del mundo que tengan una prueba documental del uso. Piensen en esto, No. porque los documentos técnicos, hay alguien que quería hablar. ¿Quién quiso hablar? Hable, hable. Que yo seguía aquí hablando. Bueno, si se anima, interrumpe, man, interrumpe. Los documentos técnicos son abundantes, claro, y documentos de las grandes consultoras y los que pasaron por el pregrado, la maestría y el doctorado, pues por supuesto, ¿no? Pero los usos estacionales, los conocimientos locales, las posiciones comunitarias, todo eso puede estar disperso, puede no estar digitalizado o puede estar representado por unos terceros. Entonces, mire la pregunta final. ¿Es razonable exigir a las comunidades el mismo tipo y volumen de evidencia, tipo y volumen de evidencia que producen las instituciones antes de cuestionar una narrativa oficial? ¿Qué evidencia sería suficiente para plantear una alerta responsable? ¿Ustedes qué creen? Porque una comunidad, un barrio, no puede pelear con el tipo y volumen de evidencia que una institución encargada de todo esto tiene. No se puede, no hay cómo. Es el patrimonio vivo que se cuenta solo de boca a boca. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer esta comparación cuando la una llega con un montón de documentación, sin prueba no hay nada, y los otros tienen pruebas que están en su memoria, por ejemplo? ¿Pero es menos válido? Para el sistema en el que estamos, en general sí. La inteligencia artificial, cuando ustedes la usan, puede apoyar el análisis, ¿no? El equipo conserva, sin embargo, la responsabilidad. Entonces, cuando ustedes usan la IA, ustedes pueden comparar afirmaciones entre documentos definidos, como comparar diferentes frases. Yo les puedo poner 10 frases y compararlas. Pueden separar hechos, inferencias, controversias y vacíos, siempre que se les alimente de una base de conocimiento. Si no, también pueden hacer cualquier suposición. Pueden localizar cambios del lenguaje, fecha y alcance, sí, más o menos. Cada vez son mejores con las traducciones. Pueden producir borradores que conserven citas hasta cierto punto si es que no las alucinan e incertidumbre, aunque realmente se han ido haciendo mejores en eso. Sin embargo, cuando ustedes la usan, ¿quién representa legítimamente a una comunidad? Porque miren que eso sí no se lo puedo delegar a la IA. Yo puedo delegar muchas cosas a la IA, pero Depende, a la IA no. Señora, señora, depende porque, por ejemplo, no sé si allá también tienen algo que se llama usos y costumbres, usos y costumbres, que, claro. que pues es dado por el conocimiento de las poblaciones indígenas o pueblos originarios que se viene dando de generación en generación, las tradiciones, Ujú. las leyes del propio pueblo, y entonces eso se tiene que respetar, aunque no está, digamos, que
a lo mejor no hay así como un registro como lo que decían, no como tal así tan extenso, sino que puede ser oral, pero todo eso se debe de tomar en cuenta. O ahí mismo en el pueblo se, se defiende, ¿no? Se defiende Ujú. de que no pueden ejercer sobre los usos y costumbres, como que venir y meterse al pueblo y hacer lo que quieran otras personas, porque pues el pueblo está defendiendo todo lo que es su conocimiento. Entonces, no sé allá si existe eso. Existe, y podríamos encontrarlo en Latinoamérica y más allá de Latinoamérica, ¿no? Pero aquí lo importante, porque sí existe y hay leyes que efectivamente así lo protegen, pero a lo que queremos apuntar es a esta asimetría de la documentación. Y en general, a pesar que hay leyes que deberían proteger precisamente esto, que no toda la documentación debe responder a las características, las evidencias públicas se diseñan y las intervenciones se diseñan mayoritariamente sobre dónde está la mayor documentación. Entonces, una cosa que afortunadamente ha ido también cambiando ha sido la integración de esta especie como de traducción de los usos y costumbres a través de antropólogos, sociólogos, etnografías y todos estos ejercicios a una forma de sistematizarlo a través de una etnografía, por ejemplo, para que del otro lado se pueda integrar esa documentación. De lo contrario, digamos, la ley está, pero en la práctica es más difícil. Y sin embargo, la verdad es que todos estos aportes de los colegas de los estudios sociales muchas veces de fondo no terminan integrándose en la formulación de la política y de la intervención, desafortunadamente. Marisol nos Ah, señala, señora, dime, María. pero ahí es donde entra también, por ejemplo, el pueblo. Hay pueblos que ahora sí que no se dejan y que Sí. aunque sea como que se defienden, tienen que autodefenderse, entonces saben que ahí aunque quieran llegar y hacer algo, no van a poder porque el pueblo todo se une y no Mm, permite que entren ya ese tipo mm, de cosas que perjudican al mm, territorio. Entonces ahí depende también. Ahora sí que no, a lo mejor no debería de ser por el uso de la fuerza, pero a veces así se defienden algunos pueblos mm. y están ahí como defendiendo incluso su territorio, ¿no? Porque no les queda de otra a veces y pues ya saben que ahí si se van a meter y querer hacer cualquier cosa, saben que se van a enfrentar a todo el pueblo. Sí, de hecho se ha vivido con frecuencia con todas las infraestructuras turísticas, que muchas veces se hace en territorios que son de pertenencia de comunidades indígenas originarias. Y ahí hay una especie se organizan maravillosamente, esto se vivió en Colombia con los arhuacos, eh, defendiendo su territorio en función de que no tuviera esa intervención. Eso efectivamente con la minería ilegal también ha pasado mucho lo mismo, son estas comunidades las que se unen y de alguna manera pueden establecer esta contrafuerza, ¿no? Afortunadamente. Un gran punto, muchas gracias. Marisol nos dice, igualmente es necesario levantar datos, creo que es un desafío documentar y presentar, evidencia quizás no en el mismo volumen, pero sí en el impacto cultural, social, ambiental, por lo menos un caso que ejemplifica el efecto, porque eso que no afecta lo imaginario. Cualquier proyecto afecta a su entorno. No, esto sí es, o sea, es verdad que sin datos está la cosa muy complicada. Justo ayer estaba trabajando en armar un tablero de datos precisamente en una población específica con la que estoy trabajando, porque es una población que ha sido como omitida en el entendimiento de lo global, precisamente porque no se levantan los datos o no se juntan, están como muy dispersos para generar un relato de qué es lo que está pasando. Entonces, definitivamente hay que levantar datos sí o sí. A mí alguna vez me pasó que me pidieron colaborar en una campaña de intervención para embarazos en adolescentes, pero la línea de base que tenían, los últimos datos eran de 15 años antes de cuando estábamos conversando. Entonces, imagínense. ¿Ah? Ahora, fíjese el otro punto de el equipo no debe delegar a la IA si una omisión fue deliberada, definitivamente no. ¿Cuál es el nivel de riesgo? O sea, no, eso tenemos que definirlo nosotros. ¿Cómo le vamos a pedir a la máquina que nos diga cuál es el nivel de riesgo que queremos aceptar?
Y al final ya les había preguntado a ustedes, la decisión es de nosotros si vamos a publicar, vamos a esperar a que haya más datos, por ejemplo, vamos a corregir o la vamos a retirar definitivamente de la circulación. Entonces, ahora vamos a pasar al ejercicio. Antes de evaluar el mensaje, entonces primero documentamos cómo fue producido. ¿Por qué? Porque este mensaje que ustedes vieron aquí, este mensaje fue generado enteramente por inteligencia artificial. El caso es real, este caso existe, pero esta frase fue generada totalmente por inteligencia artificial a través de un prompt. Por ejemplo, redacta un mensaje breve para redes sociales que presenta el proyecto solar de Midel como un ejemplo de desarrollo sostenible. Hazlo claro, convincente y accesible para público general. Miren esto, para público general. Usa directamente la información suministrada y no menciones las fuentes. ¿Qué piensan ustedes del prompt, de la instrucción que se le dio al inteligente? Manipulación. ¿Por qué? Porque está dirigido específicamente a gente que quiere que se motive solamente con lo que está leyendo y no tenga la necesidad de seguir indagando, sino que como que se solucionó el problema. Me Entonces, ¿qué gusta, me pasa? gusta ese punto. Entonces, ¿qué pasa? Sí, entonces, ¿qué pasa? Que, claro, hay gente que va a enganchar con eso, se va a quedar con eso y dice, ah, ya se solucionó. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no van a seguir evolucionando o no, si se solucionó el problema y esto se va masificando de boca en boca y muy pocos que van a ser los curiosos, por decirlo así, que no creen en esto, son los que Ujú, van a empezar a indagar, pero ya va a quedar como en la memoria colectiva, por decirlo así, que se solucionó el problema. ujú. Macarena dice prompt malévolo. Ah, pero aquí la pregunta es la siguiente. Quiero que me la respondan, varios, por favor. ¿Ustedes creen que es manipulación intencionada o es manipulación no intencionada? ¿Qué creen? Intencionada, totalmente. ¿Por qué? Intencionada. Intencionada, intencionada, ¿Por qué sería intencionada? porque le sugiere que no ponga la fuente Ujú, y eso deja a muchas dudas. ujú. Pero si por ejemplo, yo lo voy a escribir como un subtítulo de un póster, ¿ustedes mencionarían las fuentes? No, pero dice convincente Claro, porque y ahí queremos hay que una sea intención. convincente. Es importante que sea convincente. No sé si entendí bien, pero en un póster también de divulgación deben que llevar las fuentes abajo, ¿no? Pero no entendí si eso quería decir. No, pero esa es una buena, ese es un buen punto. Ujú. Tendría las fuentes abajo, pero tendría las fuentes del subtítulo, porque además es un póster, no es un póster académico para un congreso, sino una cosa que yo voy a poner en la calle, que lo voy a poner a la entrada de la institución, que va a aparecer en el ascensor. Pero este claramente es para vender algo. Sí, Si totalmente. si fuera para informar, ahí Mm. quizás uno podría agregar una frase pequeña, si quieres más información, Ujú. ir a o algo así, pero aquí no creo que sea bueno, no es el interés por el prompt de, de entregar información, es vender nomás el proyecto. Correcto, es venderlo. Ajá, no es, me encanta esa conclusión, Carmen. Fíjense que la frase no busca informar, busca vender. Entonces, cuando ya uno dice vender, estamos adentrándonos en un campo, digamos, donde el dilema moral se hace más presente y se nos va rompiendo. Porque vender, o sea, lo que quiero es vender. Dice aquí Marisol, es un riesgo no mencionar las fuentes. Creo que eso es un error. Para ser convincente debe mencionar las fuentes. Creo que es convincente para nosotros que trabajamos en ese entorno, pero para un público general, eso aumenta que sea convincente el mensaje. Y luego nos dice Macarena, es que no es que sea mentira, me encanta, es que termina siendo sensacionalista. Ah, porque va en función, ahí es donde vemos un poco también lo que decía Carmen, al final vemos que dice que quiere que sea convincente y accesible para público general. Entonces, en ese mix de convincente y accesible,
que quizás pueda estar hasta bien intencionado, puede resultar realmente exagerando la cosa y haciéndolo sensacionalista y diciendo algo que no es verdad. Ahora dice, depende del nivel de conciencia del público general, claro, pero entonces imagínense en el sur global, con toda la inequidad de educación e información que hay, mmm, ¿cómo le informo yo a un público general que, por ejemplo, solo ha finalizado la escuela secundaria? ¿Cómo le informo sobre esto? De manera que sea verdad, basado en hechos, pero además convincente y accesible. Debe de informarse con diferentes medios que hagan posible que que diferentes personas lo puedan entender, incluso personas con discapacidad de Mm, distintos tipos, ¿verdad? Porque a lo mejor puede ser discapacidad visual y necesita información que puedan escuchar o discapacidad auditiva y necesitan en lengua de señas o discapacidad ujú, intelectual y necesitan lectura fácil, por ejemplo. Entonces se ujú. deberían de hacer información que sea considerando todas las posibles personas que lo van a leer, ¿no? Sí, eso es súper cierto. De hecho, normalmente, si el presupuesto lo da, que no siempre, se busca una persona de cada una de estas comunidades para que efectivamente pueda validar esa como traducción cultural que se le está haciendo a los diversos mensajes. El único reto con eso es cuando una persona de otra comunidad a la cual se le diseñó un mensaje específico entra en contacto con el mensaje diseñado para otra comunidad, ¿no? Porque eso es una cosa que es incontrolable Mm. realmente. Y ahí sí se vuelve un reto también comunicativo. Entonces, miren, y acá aparece el modelo con el que se hizo ChatGPT 5.6 Sol, hecho hoy, 12 de agosto. No hubo una búsqueda web. ¿Qué quiere decir que no hubo una búsqueda web? Que utilizó solamente los datos con los que el modelo fue alimentado, ¿no? Y se le dio un material de base para que efectivamente pudiera trabajar el proyecto y la intervención en Marruecos, ¿no? Y la edición posterior. Entonces, ese fue básicamente el prompt. Si la interfaz no muestra la variante exacta del modelo, también se registra esa limitación. Y es muy interesante porque al crear esta presentación, también le tuve que decir como, oye, pero dame información de ti misma, ¿no? O sea, me estás dando, o sea, te doy este prompt, te doy que hagas esto, pero también dime cómo, con qué lo hiciste, con qué modelo, con qué tipo de modo lo hiciste, porque era muy interesante estar utilizando la misma IA para decir que necesito que se diga cuál IA se usó, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa muy interesante en este juego de la declaración de los usos de la IA. Entonces, miren este mensaje convincente, también puede exceder la evidencia, sin edición humana, ¿no? El proyecto solar de Nidel transforma un territorio sin viviendas permanentes en energía limpia para miles de personas. Al combinar generación solar y almacenamiento, contribuye a reducir emisiones y fortalecer la seguridad energética. Su diseño aprovecha terrenos de uso limitado y contempla medidas para mantener el paso del ganado, por lo que ofrece una transición sostenible sin afectar de forma significativa los medios de vida locales. Es un ejemplo de cómo la innovación climática puede avanzar junto con el desarrollo de las comunidades. No, miren que ahora pareciera que de la que teníamos antes a esto uno dice, órale, esto mejoró, esto está mejor, ¿no? Pero, claro, el texto se siente muy fluido, también generado con inteligencia artificial, por eso dice sin edición humana, pero miren que es como muy fluido, pero no hay demostración de nada, no hay fuentes, no sabemos nada de esto. Contribuye a reducir, su diseño aprovecha, contempla medidas. Mm, Todo eso es como mucho y nada al mismo tiempo. ¿Ustedes qué piensan de esta nueva frase? Que se El escucha menos muy bien al entrega. oído, Hablaron dos personas. ¿Cómo, cómo? que se escucha muy bien al oído, como que endulza el oído, se ve Sí, como como que... muy completito, pero como Ajá. dices, no hay fuentes verificables. Entonces como que queda ahí Mm, claro, está lindo y me dan ganas de poder indagar frente a qué se va a hacer, cuál es el plan de acción.
y no Ujú. hay más, po. No hay más información. Correcto, correcto. Es muy interesante porque piensen nomás esto porque lo estamos haciendo conscientemente, ¿no? Que cuántas veces en otros aspectos fuera de nuestra experticia leemos cosas de estas y realmente nos dejamos llevar. A mí antes, cuando tenía televisión, me gustaba, yo nunca, pues ya por muchos años no vi, pero cuando lo prendía me gustaba poner las televentas porque me parecía curioso todo lo que operaba en mí, ¿no? Yo veía eso, ese aparato que en 5 minutos, solo 5 minutos en las mañanas, le saca a uno un cuerpazo, y uno sabe que no es verdad, ¿no? Uno dice, esto no es verdad, es como, "Ah, por favor, qué ridiculez, ¿no? Como no me crean tan bobo". Una hora después de estar viendo las televentas, ya estaba pensando yo cuánto cupo tengo en la tarjeta de crédito, porque quizás, ¿no? O sea, ahorita es porque estamos haciendo este ejercicio, pero uno también es constantemente víctima en áreas que están por fuera de la experticia de uno. Esto no nos exime, ¿no? De ser también víctimas constantes. Dice Marisol, está bien redactada, pareciera que entrega datos, menciona miles de beneficiados, menciona medidas para mantener el paso al ganado, pero no dice qué medidas. O sea, realmente nos dice muchas cosas, pero es como que de fondo, si quisiéramos de verdad indagar, no nos está diciendo nada, ¿no? Entonces acá auditar es clasificar, justificar y decidir qué cambiar. Primero, si está respaldada, si hay inferencias, ¿no? El que se estén haciendo, pues que toca decir que es una inferencia, no es como que tengamos los datos, sino que estamos haciendo un cálculo ahí sobre algo que no sabemos. Pueden ser controvertidas, ¿no? Y pueden ser no demostradas, que no tengamos la evidencia suficiente para poderla publicar. Ya luego, sí, entonces nos ponemos a pensar, ¿la publicamos o la modificamos o no la publicamos? ¿Ah? Siempre con una persona responsable, ojalá con un equipo para verificar y aprobar. Entonces, ahora sí vamos a hacer el ejercicio. Todos los grupos van a auditar el mismo mensaje, ¿no? Se los voy a mandar aquí. Se los voy a mandar aquí al chat. Por favor, me dicen que lo puedan descargar. Es una hojita, solamente una página. Eso es. ¿Sí lo tienen todos? ¿Me confirman que tengan el documento? ¿Alguien más me puede confirmar? Me confirmaron 3 personas. Está en el Yo chat. sí, yo sí, Perfecto. lo puedo ver. Excelente, excelente. De todas maneras, te También. lo voy a mandar también en el grupo de WhatsApp, por si acaso. Pero entonces, bueno, yo lo puedo hacer también acá, sí. Ajá. Entonces voy a crear unos grupos, unos breakout rooms, ¿ok? Para que discutan la página 1. ¿Ya la pudieron abrir? No me deja abrirlo en mi celular. Ah, caramba. Ya lo soluciono. Voy a Pues, mandar una imagen al grupo de WhatsApp y lo descarga Macarena del grupo de WhatsApp. ¿Está bien? No, aquí, mejor dicho, aquí se tramita y se soluciona todo. Un momento, un momento, un momento. Ya lo hago por acá. ¿Dónde está el grupo? Socioambiental. Aquí está. Ah, no, pero entonces, no, pero entonces se lo tienen que rotar entre ustedes, ¿vale? Voy a tomarles una foto al documento y voy a mandarle imágenes desde acá entonces. Denme un segundito, péguenle una leidita, ¿no? Porque la idea es básicamente analizar un mensaje frente a una evidencia que sí existe, que es la del 4. Voy a compartir otra vez para mostrarles exactamente a qué me refiero. Yo pensaba que aquí estaba compartiendo, pero no, aquí está. Entonces, esto es básicamente el ejercicio, lo vamos a hacer un par de minuticos, es solamente por como conversar un poquito, vamos a hacer una auditoría de un mensaje generado con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, se le puso un prompt aquí y ustedes lo que van a hacer es leer este mensaje y esta es la verdad, ¿no? O sea, entonces, lo que está respaldado por la información disponible es que sí hay un objetivo renovable, sí hay ausencia de viviendas permanentes, o sea, esto es verdad, de esto hay datos. Sin embargo, esto sí requiere matices o presenta lecturas distintas según el grupo, ¿no? La importancia del uso de la tierra, posibles efectos sobre medios de vida, etcétera. Y de verdad, no se puede concluir esta información. Por ejemplo, que haya una intención de engaño, no se puede concluir
La posición comunitaria unificada tampoco la sabemos. ¿Cuáles son los impactos actuales específicos y tal? ¿No? Y acá simplemente ustedes no necesariamente tienen que llenarla, pero es para que hagan una tabla de auditoría, la pueden conversar si no quieren escribir y luego simplemente toman una decisión y la conversamos aquí en grupo, ¿vale? Entonces ya le mando a la compañera la imagen. Aquí va la primera imagen. Espero que esto me deje pegarlo directamente. Y ya, ¿tienen alguna pregunta del ejercicio mientras yo soluciono esto? Qué bueno. Preguntas, sugerencias, modificaciones, opiniones, cambios. ¿No? Bueno, entonces listo. Acá envío las dos imágenes para Macarena para que las pueda descargar. ¿Listo? Ahí están descargables como imágenes. Entonces ahora voy a crear los grupos y los mando 10 minuticos al ejercicio, ¿vale? Entonces, por favor, acepten la invitación y yo pongo aquí 10 minutos. Lina. Ah, no, bueno, Carlos, tú no. Tú eres de Econex. Ok, listo, perfecto. Bueno, ahí ya está haciendo el timing.
Buenas, buenas. ¿Cómo les fue? ¿Todo Tenés esto bien? cortito, No, claro, uno se corto. puede Quedaba quedar la ahí mitad de dos la horas. frase. ¿O Sí, no? llegamos a la Ya mitad igual. estaban, ya la estaban construyendo, la nueva. Sí, No, pero estaba bueno el análisis. Pero cuánta productividad, ¿no? O sea, ustedes son, mejor dicho, excelente. Aquí me sonó el aparato con la alarma. Pues me alegra mucho, me alegra mucho. Como tenemos estos 13 minuticos, hagamos una reflexión. No lo voy a hacer grupo a grupo, pero cuéntenme un poco, primero, cómo les fue con la frase. O sea, ¿qué piensan ahora de la frase? Porque esta frase es un poco distinta a la última que vimos. ¿Qué vieron de la frase y frente a la información que asumimos que era hechos, ¿no? Nada es concreto finalmente, como todo termina siendo muy general y todo el rato, bueno, con mi compañero decíamos, ya, pero ¿cuál porcentaje? ¿A qué se refiere con esto? ¿Y qué Ujú, se vendría siendo esto? Como por cada frase nos surgía una pregunta. Y ujú. finalmente que al último la misma palabra lo dice literal como un ejemplo de sostenibilidad. Así como Sí, la gran misión que se está pegando. sí, un ejemplo de cómo la innovación climática puede avanzar junto con el desarrollo de las comunidades, ¿no? Es así como pomposa. Ujú. Cla- ¿Qué pensaron los cla- demás? Cuéntame, Claro, cuéntame. dice como que dice muchas cosas, pero ninguna entrega mayor información, antecedentes, datos como concretos de porcentaje, reducción de emisiones, cuánto va a reducir de emisiones, cuánto va a generar de energía, cuál va a ser el impacto. En realidad no menciona al final nada, como que dice muchas cosas bonitas, mucho adorno Ujú. y poca información como tal. Entonces, claro, surgen preguntas tras preguntas para decir ya, pero en realidad no me está diciendo nada. Ajá, porque tiene un propósito como comercial casi, ¿no? De alguna manera quiere apuntar a esto. ¿Quiénes trabajaron en la tabla de auditoría? ¿Alcanzaron a trabajar un poquito la tabla de auditoría? Marolina Sí, dice que sí. Cuéntanos, Marolina, ¿qué trabajaron? estuvimos viendo las diferentes frases, bueno, las afirmaciones, como transforma un territorio sin viviendas permanentes en energía limpia para miles de personas. Y nos preguntábamos si era evidencia o ausencia, y vimos que era ausencia. Luego, ¿qué clasificación tenía? Lo que dice arriba, en qué información disponible para revisar el mensaje. Y esa decía que está respaldada, pero también en qué cambiar, mencionar la fuente, porque dice que está respaldada, pero no se menciona la fuente, por ejemplo. No sé, las otras, nada más llegamos a las siguientes y la completamos los cuatro. Y Ah, luego en wow. la tercera nos faltaron dos puntos. En la tercera, ¿a qué te refieres? ¿De las Su columnas o...? diseño aprovecha terrenos de uso limitado y contempla Ya. medidas para mantener el paso del ganado, por lo que ofrece una transición sostenible sin afectar de forma significativa a los medios de vida locales. Ese estábamos Ujú. platicando que requiere matiz o presenta lecturas diferentes, pero ya no nos dio tiempo de poner como nuestra qué cambiar. Y si, bueno, no vimos ya si era evidencia o ausencia, no lo buscamos, ¿no? Y ya en la segunda, al combinar generación solar y almacenamiento, contribuye a reducir emisiones y fortalecer la seguridad energética. Vimos que es ausencia y Ujú. requiere matiz o presenta lecturas diferentes y que se debe cambiar, añadir datos y tal vez, bueno, un plan de acción, pero mínimo añadir datos. Fíjese que el ejercicio, muchas gracias por lo que compartiste, Marolina, porque el ejercicio tiene el objetivo también de señalar que no se trata solo de si es verdad o mentira, ¿no? Y si tiene fuentes o no. Es importante que sea un hecho o no lo sea, sí. Es importante que tenga fuentes o no las tenga, es súper importante. Pero el matiz puede ser verdad y puede tener fuente. Sin embargo, no ser el matiz que necesito para lo que estamos haciendo. Y como que de alguna manera empujar a las personas que leen el mensaje en una dirección específica. Entonces, por eso es importante no solamente que la afirmación sea fáctica, sino si hay evidencia o no, pero también además pensar en si tenemos una especie como de, mm,
en donde quizás descontextualizado puede ser cierto, pero descontextualizado entonces ya no nos está diciendo lo mismo, que es en gran medida lo que hace la misinformación o la misinformation, ¿no? Yo puedo coger una estadística que es fáctica, ¿no? Puedo hacerle la trazabilidad, pero la pongo en un sitio en donde sigue siendo real, pero en el contexto en donde está, me cambia el discurso. Entonces Eh, les puedo poner un ejemplo, les puedo poner un ejemplo de esto que es muy interesante. Yo trabajo hace ya varios años en salud mental de hombres, entonces uno siempre utiliza el argumento que el 75% de los suicidios son cometidos por hombres, ¿no? Es un gran argumento a favor de, pues, que se necesita una intervención específica para hombres para abordar el tema del suicidio. Entonces, eso podría querer decir que quizás entonces las mujeres, en cuanto al suicidio, eso no es un problema. Es un problema para los hombres, evidentemente sí, pero podría querer sugerir que con las mujeres no, excepto cuando uno además pone la estadística que las mayores tentativas de suicidio son de mujeres. Solamente que los hombres están logrando el éxito con ese suicidio. Entonces uno puede realmente coger un dato fáctico y decir otra cosa solamente al descontextualizarlo. Entonces, el matiz también es muy importante, más allá de que sea cierto y de que tenga fuente. ¿Qué más vieron por ahí? ¿Qué más nos dicen los otros compañeros? O las mismas, quien quiera hablar. no, yo en realidad quería aportar con eso. Bueno, hace poquito vi una noticia ya local de Chile, no voy a dar más datos de eso, pero sí salía, por ejemplo, un porcentaje específico, pero contado como con el vaso medio lleno, por decirlo Ajá, así, y era un porcentaje menor a, no sé, un gobierno anterior, donde contaban en esa misma historia, pero el vaso medio vacío. Entonces, claro, antiguamente, no sé, pues en el gobierno anterior había sido más alto, sin embargo, colocan como no fue tan bueno como lo esperado. Y como por ejemplo, actualmente es más bajo que ese porcentaje, pero es más de lo esperado claro, o lo cuentan como es muy bueno lo que pasó. Entonces como que claro, hay un lenguaje, un matiz que si bien es cierta la información, pero correcto. como se cuente, claro, eso en general va a llegar a la comunidad en general y la gente se lo va a creer como, oh, qué bueno, crecimos. Y en realidad Ujú. no crecimos, no crecimos, no mejoramos en ese porcentaje, pero como se contó, pareciera que sí. Claro, imagínense, si yo tengo un país que se llama Felipe, país Felipe, como pan Felipe hay en Argentina, pero si yo tengo el país Felipe y yo digo, el país Felipe tuvo un 50% de crecimiento industrial. Suena ¡guau! Increíble, pero si pasé de 2 industrias a 3 industrias, pues es un 50% de crecimiento industrial. Pero 3 industrias, pues no necesariamente es una gran maravilla. Entonces, el matiz es súper clave y en eso está anclado esta gran parte del misinformation, de la misinformación. ¿Por qué? Porque miren que en la pandemia muchas personas distribuían información, mucha de esta información era fáctica, pero descontextualizada. Y al descontextualizar, entonces la conclusión era otra. Entonces, ¿qué hacemos con esa información fáctica que tiene fuentes, pero que necesita contexto y matiz? Esa es nuestra gran pregunta. Y miren la IA, la capacidad que tiene la IA, y ahora estamos inundados, pero inundados de mensajes hechos por inteligencia artificial. Inundados en LinkedIn, en redes sociales, en las noticias. Ahora, a mí me encanta esta frase que dice, antes utilizábamos la Internet para escapar de la realidad, ahora vamos a utilizar la realidad para escapar de la Internet. O Y sea, hemos también, llegado a un punto. Señora. también tiene una situación de que quién maneja la IA, quién la hizo, porque Claro, dependiendo de que ella está consultando a las personas, es como que toda la forma en que la estructuraron, digamos, sus sesgos, y entonces no considera probablemente situaciones de donde no fue como que alimentada
puede ocultar otras cosas. Yo una vez Ujú. estaba buscando una información y la busqué como en general en internet y luego fui a la IA y dije, voy a ver qué dice la IA. Y entonces en la IA me decía que lo que era esa información, que era mentira. Y yo decía, pero estoy viendo acá que es verdad, que ya vi que hay un juicio sobre esto y que sí existe. Y me decían, no hay nada comprobado. Y yo dije, ah, claro, porque estoy consultando esta IA que es precisamente originada de cierto país, ¿no? Y que no va a decir que es cierto eso Ujú. que están diciendo ahí de un juicio a cierta persona, ¿no? Y entonces me decía, es mentira, ¿no? Me decía la IA, yo le decía, pero mira, hay esta información de que está el juicio y esto, y él, no es cierto, no hay nada que lo asegure. Y yo decía, está Claro, diciendo mira, mentiras. eso que tú dices, si esta inteligencia artificial generativa, ¿no? Este modelo LLM que viene de un país específico y tú te metes a hacerle preguntas de controversiales, de política interna, o no te responde o se va por cualquier otro camino. O sea, esto es una cosa realmente importante. Y quiero señalar que ustedes saben que estos sistemas funcionan consumiendo tokens, ¿no? Los créditos. Y uno llega a un límite y le toca esperar hasta obtener otra vez la misma cantidad de créditos para poder funcionar. No es como que le dan a uno una cantidad para poder trabajar, se va consumiendo y vuelve y se reinicia después, ¿no? Pero todos estos modelos consumen más de esa agua que le llamamos tokens si lo hacemos en idiomas distintos al inglés. O sea, si Ah, utilizamos español, mira, alemán, francés, consumimos más de esos créditos. mira. Imagínense esto, o sea, aquí hay una serie, digamos, de interés político alrededor de todo esto y además lo estamos utilizando para crear estos mensajes. Muchos de estos mensajes pueden ser de orden social, militar, político, que van a reflejar el sesgo del cual ya tienen adentro, ¿no? Que es lo que nos está señalando la compañera Maraulina. Y con esto finalizo. Fue así exacto todo. Muchas gracias. Ay, tengo acá un súper comentario de Natalia. Un momento, lo voy a leer porque no quiero dejarlo. El mensaje original mezcla afirmaciones respaldadas con inferencias y algunas conclusiones que no están demostradas. La afirmación más problemática es que el proyecto no afectaría significativamente los medios de vida locales porque la información disponible reconoce posibles efectos sobre el uso pastoral y no permite determinar su magnitud. Reformular el mensaje para reconocer tanto el carácter renovable del proyecto como la existencia de esos pastorales y la necesidad de hablar de sus impactos. La verificación debería quedar a cargo del equipo de comunicaciones y de los responsables del proyecto. Y el principal vacío pendiente es contar con evidencia concreta sobre los impactos, etcétera. Genial. Muchas gracias. A la socioambiental, de verdad, muchísimas gracias por permitirnos este espacio, estas 4 sesiones. A mis colegas, a Carlos, a Alejandra y a Paula, y a todos ustedes por sus participaciones increíbles. Qué gran grupo, me honra muchísimo, me hace muy feliz. Y bueno, ya nos veremos en una próxima ocasión, ojalá. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias, Felipe. Felipe. Muchas Gracias. gracias. Chao, Que Gracias. chao. estén muy bien. Gracias a Adiós. todos. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias.